Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo el video, los participantes, gracias por estar acá de vuelta. Y hoy tenemos, como todos nuestros invitados, vienen siendo de lujo, contamos con la presencia de Matías Kelly, Mati Kelly, director de Sumatoria, con una enorme, enorme trayectoria, no hace falta más que googlearlo, Matías Kelly, les va a aparecer un currículum súper extenso, con muchísima experiencia en diseño de proyectos, se ríe porque le da vergüenza, pero tiene una trayectoria increíble. Así que Mati, gracias por estar acá acompañándonos. No, por nada, Diego, un gusto, la verdad que un gusto y un placer compartir un poco, nada, es eso, ¿no? Compartir experiencia y si a alguien le suma, bienvenido, por eso estamos. Súper, va a ser súper útil. Bueno, hoy nos toca hablar de diseño de proyectos. Los participantes del programa ya trabajaron sobre la problematización, el abordaje del problema que se quiera trabajar. Trabajamos también sobre el diagnóstico en el territorio, definición de objetivos y cómo ese objetivo puede linkearse con los ODS. Y ahora viene el momento de plasmar ese objetivo, todo eso que estamos pensando en un proyecto. Entonces, para hablar de diseño de proyecto y en base a tu experiencia, ¿cómo se te ocurre que se puede plasmar de la mejor manera posible un proyecto, una acción? Eh, bueno, me parece que es interesante, que de hecho recién lo pensaba, como partir de ese diagnóstico, eh, que entiendo que ya fueron trabajando y fueron elaborando. Y hay algo que me parece que es interesante en ese diagnóstico, que es ese dolor que el proyecto va a ir a cubrir, ¿no? Ese dolor que el proyecto va a ir a acompañar. Eh, el objetivo claro. Me parece que a mí me gusta ver el proyecto en general como un mapa, ¿no? Como un mapa más al estilo búsqueda del tesoro, donde me va a permitir ese proyecto, ese mapa, con la cabeza fría de este momento, entender dónde estoy, hacia dónde quiero ir y eventualmente cuál va a ser los lugares por los cuales voy a pasar. Eh, entonces, me parece que el proyecto debería poder mostrar ese camino, ¿no? Ese recorrido, ¿no? A mí hay un autor que me gusta mucho, que se llama Guy Kawasaki. Guy Kawasaki es un autor, les diré que más 2000oso, eh, que plantea algunas puntas que a mí me resultan interesantes en esta pregunta. Una es, bueno, ese mapa gráfico, ¿no? Decir, bueno, voy de acá y voy acá. La otra es como que ese objetivo, llamémoslo propósito, como esta mezcla entre el objetivo y el diagnóstico, tiene que estar presente en todo momento, ¿no? Y después una cosa que a mí me sirve mucho también es ir definiendo, él le llama milestones, como lugares por donde voy a pasar para ir cotejando que el camino está bien, ¿no? Probablemente quien está escuchando es muy chico, pero antes viajábamos sin teléfonos. Y cuando uno viajaba sin teléfono, bueno, te decían, che, para llegar de acá hasta allá, bueno, fíjate que tenés que pasar por acá, fíjate que tenés que pasar por este pueblo, después hay una rotonda, y después, mientras vos ibas yendo, ibas como entendiendo que ibas pasando por esos lugares donde te habías previsto inicialmente. Eh, entonces, me parece que eso, como entender para mí el proyecto como un medio para otra cosa, y lo último que digo sobre esta pregunta, como un proceso, ¿no? Como entender el proyecto como un proceso. Y yo tengo en general una especie de suceso dependencia, ¿viste? Como pensar que el suceso es más importante que el proceso. Para mí lo que nos trae poder pensar en hacer proyectos es que el proyecto es un proceso, ¿no? Y el proceso requiere tiempo, requiere análisis, requiere tiempos, requiere pulsos, requiere, bueno, ir con controles, ¿no? Requiere como distintas cuestiones que me parece que es importante, ¿no? Me encantó la metáfora del mapa, como que lo vi súper, súper gráfico, y esto que traes del proceso, creo que todos
tenemos esa tendencia de buscar rápido los sucesos, pero poder ver todo el mapa, ver desde arriba, todo el mapa que vamos a recorrer nos ayuda justamente a entenderlo como un proceso y como un camino, ¿no? ¿Qué puntos en este mapa, que vos mencionabas, en este mapa, no deben faltar? O sea, que vos decís, bueno, un mapa básico tiene que tener sí o sí esto, esto y esto. Bueno, para mí tiene que tener sí o sí como una especie como decirlo de alguna forma, de explicación del contexto, ¿sí? Como que el mapa eh, eh, pueda poder decirte de alguna forma, que el proyecto pueda explicar de alguna forma cuál es el contexto en el cual se va a desarrollar. Esto que decía, como los distintos puntos por donde voy a pasar. Eh, Guy Kawasaki habla en vez de definir misión, visión, tipo dice, definan un mantra, ¿no? Entonces, vamos a hacer una mezcla. Es decir, para mí es importante definir la misión y la visión, para mí una tía, digamos, pero también es interesante y es importante poder definir esa misión o esa visión o ese propósito en algo que yo me lo pueda repetir todo el tiempo mientras el proyecto está sucediendo, ¿viste? Entonces, ese mantra, como lo plantea él, es algo que me va a ir acompañando en el devenir de ese proyecto, ¿no? Y después voy a traer algo a colación de esto, del mantra, después lo traigo. Después me parece que el proyecto tiene que tener como bien claro cuáles son cuál es la estructura del proyecto. Y especialmente, probablemente habrá personas que vean este video que son muy ordenadas, ¿no? Probablemente les resulte más fácil la implementación, que es lo que viene después de diseñar un proyecto. Pero lo que es interesante es poder definir en el proyecto cierta estructura, ¿no? Como cierta estructura que nos va a permitir a los que no somos tan organizados, bueno, movernos y crear crear caos dentro de esa estructura, ¿no? Pongo un ejemplo ya de la implementación más que del diseño. Yo soy muy desorganizado y me gusta mucho el caos, disfruto mucho en el caos, ¿no? Y me conozco muchísimo y sé que soy así. Entonces, lo que hago es, me hago algunas trampas a mí mismo. Entonces, me genero ciertas reuniones periódicas, me ordeno tardes para poder hacer control de gestión, me hago listas con los objetivos del proyecto que estoy llevando adelante en cada momento. Entonces, de alguna forma, en el medio de eso, bueno, puedo moverme, pero me ordena como esa estructura. Para mí, la estructura gobierna. Y a mí me gusta mucho que la estructura gobierne, y por eso para mí es tan importante el diseñar un proyecto o el desarrollar un proyecto que después nos dé esa estructura que necesitamos para poder hacerlo. Porque uno no es que sabe todo lo que quiere lograr y lo que va a lograr y cómo va a ser y cuando lo define el proyecto. Después tiene que quedar como una especie de lugar, claro, de la flexibilidad para lo que pasa, ¿no? Porque la vida pasa en la implementación en general, más que en el desarrollo del proyecto, ¿no? Y después también me parece que es importante como las instancias de evaluación, ¿no? Como decir, bueno, a ver, ¿qué quería? ¿Qué sucedió y qué pasó al final? Y el impacto puede ser un misterio, pero también puede ser un resultado social específico, ¿no? Y creo que son las dos cosas. Si nosotros podemos establecer resultados sociales específicos de un proyecto, es espectacular. Y también le podemos dar lugar al misterio. Viste que en los proyectos sociales hay como una cuota de misterio que vos decís, bueno, hiciste esto y pasó y pasó esto otro. Capaz que no lo planificaste. Pero si uno hace las cosas de manera ordenada y entendiendo el resultado social que uno está esperando, bueno, el misterio en general puede llegar a suceder, ¿no? Bueno, ahí están los milestones que decías antes, los puntos de Claro. referencia en el mapa, que uno puede, digamos, si vos tenés trazado el mapa, o ya hay un mapa recorrido por otro, que sabés que después de tal semáforo, 20 kilómetros después tenés la rotonda, no necesitas llegar a la rotonda. Sabés que después del semáforo 20 kilómetros está. Entonces,
Digo, ¿cuánto más adelante llegás en relación al impacto? Uno puede después hacer estas aseveraciones. Pero te voy a traer, mencionaste que te quedó algo del mantra, porque dijiste después lo voy a traer de vuelta, eh, pero te quiero traer con lo de la estructura, y porque mencionaste algo, y me parece importante destacarlo, que es esta tensión entre lo que uno estructura en el diseño del proyecto y lo que sucede en la implementación. Y el tema que nos sigue, que sigue a la charla con vos, es análisis de supuestos. Y este análisis de supuestos intenta dar el mayor acercamiento posible a este posible mapa que te puedas encontrar en el territorio, aunque siempre tenés que darte lugar al emergente, digamos. Quería hacer esa salvedad Sí, porque es el tema que sigue. no, está buenísimo y me parece que está bueno también que a mí me gusta como el saber que el equipo en el territorio es soberano, ¿no? Y esa soberanía que permite poder contrastar lo que yo pensé en un escritorio con lo que termina pasando en la realidad. Y me ha pasado muchas veces de planificar cosas con muchos detalles, y después en el territorio no va, ¿viste? Que no pasa. O pensar no sé, proyección de flujos de fondos increíbles, con un nivel de detalle espectacular, pero bueno, después no funciona, ¿no? De vuelta, pasan cosas, ¿no? Hay situaciones diversas. Eh, entonces, como entender esa posibilidad. No, esto que te decía el mantra que me resulta importante como a la hora de plantear como la misión, es preguntarnos al servicio de qué nos estamos poniendo, ¿no? Como, bueno, este proyecto a servicio de qué está, ¿no? Y eso me parece que a veces es verdadero. En alguna otra charla que escuché de vos hablabas de la generación de valor, ¿no? ¿Cuál es el valor que crea, en este Ah, caso, el proyecto? no, y que si no, no tiene sentido. Digo, si el proyecto no está para romper algo existente, para transformar algo existente, bueno, digo, no tiene sentido, no hay un propósito. Si un proyecto no está pensado para resolver un dolor o para resolver una necesidad, bueno, no, es mover tierra de un lado a otro. Por eso es tan importante para mí poder entender este proceso grande que ustedes están planteando. Probablemente después uno lo va naturalizando, ¿no? Y cuando está frente a una necesidad, empieza a organizarlo, lo desarrolla, trabaja en los supuestos, planifica y, bueno, implementa, qué sé yo. Después la situación es más natural, es parecido cuando uno aprende a andar en bicicleta, digamos, que vos te ponen las manos, bueno, o sea, después uno agarra la bicicleta y no estás pensando, manejando, no estás pensando, che, tengo que poner primera, te poner el guiño, uno lo hace más naturalmente, por eso la formación en este tipo de teorías o este tipo de cuestiones es muy importante para poder tener esa base que nos ordene y ya después no hay, o hay mucha menos posibilidad de pensar el momento de planificación como un suceso, ¿no? Es un proceso. Bueno, ya está, ya queda ahí, digamos, ¿no? Totalmente. Te saco un chiquitín de libreto porque mencionaste algo que me pareció muy interesante, que es el equipo, ¿no? ¿Hay alguna recomendación que puedas dar para que en el momento del diseño del proyecto ya pensemos en qué tipo de equipo queremos armar? Hablaste del equipo, el equipo soberano, y cuando uno arma el proyecto, arma el presupuesto, ya estás pensando en la cantidad de gente, en el perfil. ¿Hay alguna recomendación que puedas dar en ese sentido? Es que me tocó en mi vida desarrollar muchos proyectos o muchos emprendimientos que son proyectos científicos o muchos desafíos. eh, y una de las partes que yo más disfruto es el armado de equipo, ¿no? Y de hecho me pasa que cuando armo el equipo y funciona, como me genera como cierta añoranza porque sé que ese equipo se va a terminar en algún momento y sé que va a pasar a otra fase. A mí lo que más me sirve del armado del equipo es trabajar como poner a la par gente muy buena, gente la mejor que crea que puede
gestionar algo y buena gente, ¿no? A mí no me gusta trabajar con gente, con gente que no sea buena gente. Me gusta trabajar con buenas personas, me gusta trabajar con gente, eh, eso. Me tocó trabajar hace algunos años como secretario de Economía Social en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y una de las como condiciones, por decirlo de alguna forma, que hice fue que yo quería armar mi equipo. Eso en la política, en la gestión pública no es tan simple, en general no sucede. Y yo dije, bueno, si voy a encarar esta tarea, este superproyecto que era gestionar una Secretaría Nacional, yo quiero elegir mi equipo. Y fue una de las mejores decisiones que tomé antes de poder aceptar ese reto, porque pude libremente elegir a las personas más o mejor preparadas para una tarea, eh, y a gente buena. Y una de las cosas que aprendí es poder dejarle a las personas, es como si fuese lo contrario al micromanagement, ¿viste? Como esta cosa del micromanagement que uno hace, o que te están mirando. Sería lo contrario. Yo fui scout cuando era chico, ¿no? Entonces No sabía que hay teníamos eso sistemas en que... común. Mirá, sí, fui scout cuando era de niño, hasta bastante grande, te diría. Y hay un sistema, que se llama el sistema de patrullas, que es Rudyard Phillips lo creó, y es como el formato por el cual el scoutismo se organiza, básicamente. A mí lo aprendí a los 10 años jugando, y me ayudó para el desarrollo de toda mi vida. ¿Y qué es esto? Cada cual tiene que tener una responsabilidad y hacerse cargo de su responsabilidad, ¿no? Esa es la base del sistema de patrullas, ¿no? Que a cada cual con su responsabilidad, y cada cual... eh, y en los equipos eso para mí es fundamental, ¿no? Como que cada cual tenga la como el ownership, le dicen ahora, ¿no? Como el saber y el desarrollo eh, de su propia responsabilidad. Eh, y después, lo mismo de la estructura. A mí me gusta mucho tener espacios soberanos de vuelta, de compartir. Yo hace muchos años que los lunes a la mañana los empiezo con todos mis equipos trabajando juntos, en sumatoria, en el ministerio o donde sea. Y esa reunión es una reunión, perdón, eh, donde todos podemos compartir todo, donde se hace análisis de avance de objetivos, actividades específicas, dudas, desafíos, y donde todo se pone arriba de la mesa. Y es una muy buena forma para horizontalizar la información, ¿no? Súper interesante. Y bueno, Podría hablar infinito de equipo, porque la verdad que me parece digo, he visto proyectos malísimos transformados a buenos por un equipo bueno, y he visto proyectos increíbles fracasar porque el equipo no está a la altura, ¿no? tal Entonces, para mí cual. el equipo es tan importante como el desarrollo de ese proyecto. Tal cual. Bueno, ahí el desafío es pensarlo desde lo que es el diseño del proyecto y después llegar a esa gente, ¿no? Poder tener esa red de contacto y en todo caso, si desde la red de contacto no está, cómo buscar a las personas idóneas para armar el equipo. Te traigo de vuelta la parte de diseño puntualmente, y acá es medio como lo bueno y lo malo, ¿no? Que hayas visto en tu experiencia, ¿qué 3 o 4 tips podés dar de cosas buenas que viste en diseños, o sea, siendo concretamente el diseño del papel, y qué 3 o 4 puntos, errores típicos podés mencionar que has visto en diseños de proyectos? Eh, una, como una pequeña aclaración anterior es que el diseño del proyecto puede tener, probablemente ustedes brinden alguna perspectiva de eso, puede tener como distintos formatos, ¿viste? Entonces, eh, puede ser una planificación tradicional, puede ser un Lean Startup, puede ser, no sé, hay como muchos formatos a la hora de poder diseñar un proyecto. Yo tuve una época en la cual estaba muy enamorado del Lean Startup. Para algunas cosas me había resultado muy bien. Eh, tengo un recuerdo de esa metodología utilizada
antes de yo trabajar en Ayoca, trabajé como unos meses en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hacía poquito que había vendido una empresa, entonces, como, bueno, y trabajamos en el pago electrónico de, de cosas en la ciudad. Cuando digo cosas de impuestos, digo, todavía no se podía pagar, no sé, la licencia se pagaba en efectivo, estoy hablando del año 2014. Y nosotros dijimos, che, tenemos que poder desarrollar este proyecto. Y en general, en los estadios públicos, cualquier cambio de este tipo es muy difícil, ¿no? Digo, requiere Entonces nosotros dijimos, nos sentamos con nuestro jefe y dijimos, mira, en 45 días lo vamos a hacer. Y vamos a trabajar en fracasar lo más rápido posible, en fallar lo más rápido posible. Y vamos a trabajar en llevarnos puesto todo y generar todos caminos alternativos para poder cumplir con ese proyecto, ¿no? Digo, armamos un proyecto, pero lo armamos de una forma como muy bien lean, ¿viste? No sé si escuchaste o si estás habituado con esta lógica No, del lean startup. El lean startup es como una metodología que básicamente tiene como este objetivo que es fallar, porque no es fracasar, es fallar rápido y lo más barato posible, ¿no? mira. Eh, y es interesante como modelo para algunas cosas, digo, ¿no? Porque, por supuesto, Sí, cuando trabajas el con gente es diseño. más difícil fallar. Claro, y el diseño tiene que estar también orientado a tu necesidad, a tu contexto. Digo, capaz que necesitas una planificación tradicional, cuadrada y ordenada, y en otro caso necesitas un Lean Startup, y en otro caso. Y, y en ese proyecto fue espectacular. Fue realmente muy bueno, eh, porque nos permitió fallar muy rápido. En 45 días presentamos el modelo, empezó a funcionar, era para solicitar partidas de nacimiento en el registro civil. Sucedió en 45 días, con 1000 fallas, que pusimos todo el equipo a resolver esas fallas en ese momento y lo sacamos a flote y funcionó muy bien. Entonces, a lo que voy con esto es como poder buscar los distintos formatos eh, que sean necesarios, de vuelta, para ese proyecto en especial, ¿no? Eh, Después, como te decía, he visto proyectos extraordinarios fracasar por equipos no alineados. Y cuando digo no alineados así, sino alineados así, ¿no? Como alineados En el objetivo. en el objetivo, alineados como equipo, ¿no? Eh, pues, como se viven millones de proyectos que me ha tocado participar. Y estaba pensando uno que es una pavada, pero lo voy a poner como ejemplo porque siempre lo pongo como ejemplo de medición de impacto. Lo digo rápido. Había una persona que llegó a Argentina eh, que se llama Joan Mele, que es un señor que habla sobre banca ética, no importa, ese es el punto. Y teníamos que hacer un evento en una universidad. El día anterior habíamos hecho otro evento que habían ido como 1000 personas y en esa universidad teníamos entonces lo habíamos armado el proyecto, venía el viaje de este señor, bueno, y cuando se hizo el día del evento, vinieron 5 personas, ¿no? Un auditorio gigante, 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 5 personas. Y cerramos, ¿no? Y cerró y lo evaluamos y el impacto malísimo y el impacto económico que íbamos a tener malísimo nuestro vínculo con esta persona, bueno, mal, porque no llegamos a nada. Y pasó, y lo cerramos, ¿no? En esto de que el impacto es un misterio. 2 años después, o 3 años después, o 4 años después, ahora no me acuerdo, este señor va a Sustainable Brands, que era un evento de sustentabilidad y marcas. Su charla se viraliza, millones de personas la ven, millones literalmente, y el tipo se hace muy conocido en Argentina. Quien lo lleva a ese evento era uno de los 5 que estaba en ese otro evento sentado. Mirá. Es como simplemente para traer como esta imagen de que no todo muchas veces es tan aparente como nosotros creemos que es, ¿no? Y eso en proyectos para mí es importante como para poder entender los resultados y para poder entender, bueno, hacia dónde evaluamos o hacia dónde medimos cuando medimos.
En fin, tenía algunas cosas más, pero me parece que esos son algunos ejemplos, me parece que pueden ser. Y te iba a preguntar, a la hora de diseñar el proyecto, digo, cuando lo estás pensando y lo estás escribiendo, ¿hay alguna herramienta que vos traes las reuniones los lunes, ¿no? Pero ¿hay alguna herramienta que podamos tener en cuenta y plasmar para detectar estos resultados, estos puntos a tener en cuenta? Digo, porque en el devenir del proyecto quizás lo podés hacer y te sale naturalmente, pero hay proyectos que lo plasmen y que digan, mira, en tal fecha, tipo, no sé, un cronograma que diga reuniones para evaluar. ¿Lo has visto en algunos proyectos? Sí, sí, como para mí en general el caminito es un camino bastante tradicional, que es, bueno, un diagnóstico, por un lado, identificar el dolor o la necesidad, o como en inglés es como sí, el dolor, establecer los objetivos, y después yo lo hago incluso con una lapicera, como establecer, bueno, ¿a dónde quiero llegar? Es ese objetivo o esa misión, desde dónde parto y como empezar a ver las distintas áreas del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ¿con qué cuento? O cómo son, cuáles son los caminos para cumplir esos objetivos, cuáles son las actividades, si se quiere, que yo necesito hacer para cumplir esos objetivos, ¿no? Eh, y después, ¿cuáles son los resultados que espero de esas actividades? Eh, ahí hay, para mí hay como todo un capítulo de, de, de trabajar sobre resultados más que sobre actividades, ¿no? Incluso hasta financiar más sobre resultados como sobre actividades. Después poder establecer equipo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué necesito para esto? Y después poder establecer probablemente recursos para poder llevar adelante ese equipo. Y después para mí es importante como dos herramientas como muy concretas, cronograma y tablero de control, especialmente cuando vos tenés, eh, y te diría como cronograma, tablero de control, y te agregaría eh, como estadios de evaluación constante, ¿no? Entonces, el cronograma te va a permitir ordenar esas actividades, ¿no? Si yo quiero llegar de A a B, digo, siendo B nuestra meta, A el diagnóstico, cuáles van a ser nuestros objetivos, cuáles van a ser las actividades para llevar adelante esos objetivos, qué equipo voy a necesitar y qué otros recursos voy a necesitar aparte del equipo y cuánto sale eso, ¿no? Después, cómo los voy a ordenar en un tablero, cómo se van a ordenar en un tablero. A mí me gusta mucho igual, porque estoy hablando como en una primera persona muy directiva, no es mi estilo, a mí me gusta mucho en general poder abrir el juego y que cada una de las personas pueda proponer lo que cree que hay que hacer. Entonces, eso me parece que es como súper importante. Y, y después poder ir definiendo, entonces decimos cronograma, y después poder ir el presupuesto, y después poder ir definiendo cuáles van a ser esos estadios de análisis, esos estadios de, de evaluación. A mí me gusta, en general, como decía antes, esta reunión, si yo soy quien tengo que coordinar el resto de los equipos, esta reunión como más asamblearia, en la cual estamos todos, y como ponemos arriba de la mesa todos la información. Me gustan reuniones como específicas, mano a mano, con cada uno de los equipos, como para poder hacer Zoom. Me gusta mucho hacer algo que yo le llamo reuniones de conciencia, cada cierto tiempo, bajar un poco las cartas, che, ¿qué está pasando? Luego, a otro ritmo, a otro tiempo, eh, estamos todos en la misma de vuelta, digo, como setear, ¿viste? Eh, y después, como una vez que vos tenés esto diseñado, de vuelta, vía una planificación estratégica tradicional como herramienta, vía un Lean Startup, vía como la metodología esta que yo decía antes de Guy Kawasaki, que es como un poco menos, estaría como en el medio de estas dos, porque es un poco más desestructurada. Bueno, empezar como la instancia de planificación, y la instancia de planificación requiere todo el tiempo volver a ese plan y ir cotejando si estoy o no estoy. Y eso también puede llegar a permitir, bueno,
cómo ir haciendo los ajustes que se necesita ir haciendo lo más rápido posible. Y eso es algo que para mí también es importante, como confiar en mí mismo y en mi capacidad analítica cuando hice el diseño del proyecto, y eso es algo que es difícil a veces, ¿viste? Eh, esa confianza es muy importante. Pero confiar en mí mismo, confiar en mí hace un tiempo, es muy importante. Pero también esa capacidad asertiva de poder decir, che, acá hay que hacer un cambio, acá hay que, hay que hacer un giro. Y tengo como momentos en mi vida en la cual he estado en una plaza 4 horas sentado mirando el piso diciendo, tiene que pasar este momento, es confianza, ¿viste? Hay que pasarlo, hay que pasarlo, hay que pasarlo, hay que pasarlo. Pasó, perfecto. Y tengo momentos de decir, che, acá hay que pegar un volantazo, ¿no? Acá hay que pegar un volantazo porque esto así no va, hay que cambiarlo. Entonces, pero eso me parece que se puede hacer, con el tiempo es más práctica, pero, pero siempre a partir de haber como sido responsable en el desarrollo del proyecto, ¿no? Me parece que es importante, incluso para los que somos un poco menos, los que somos más intuitivos, ¿no? Yo me considero una persona mucho más intuitiva que administrativa, ¿no? Soy mucho más, bueno, es necesario igual que tenga un mapa, ¿no? Es necesario igual que tenga eh, como como una instancia de donde voy a tener que pasar. Digo, de vuelta, en sumatoria, en el gobierno o en una empresa tradicional donde me ha tocado trabajar. Y nos pasa a nosotros cuando evaluamos proyectos. Nosotros en sumatoria estamos evaluando proyectos todo el día, proyectos que encima de todo nos piden dinero, digamos. Entonces, y encima de todo son proyectos que nos piden dinero y tienen que demostrar impacto, ¿no? Nosotros no financiamos nada que no tenga impacto socioambiental positivo, declarado y evaluado. Entonces, ese papel, ese documento, para no llamarlo papel, ese documento, es muy importante que esté. No, porque a veces como en la era de la cosa más soft, se pierde eso y es fundamental. Qué bueno, Mati, la verdad que enorme enseñanza la que estás transmitiendo. Quedan algunas preguntitas, no te quiero robar mucho tiempo, pero traigo dos temas que mencionaste recién, tema financiamiento, hablaste de sumatoria, y tema impacto. Voy a ir primero desde del punto del financiamiento. ¿Hay algo que digas, bueno, ya hablaste de todo el diseño en general, pero hay algo que quizás atraiga más al financiamiento, que pueda ser local o internacional, que tiene que estar plasmado en el diseño? O con lo que mencionaste ya de los diseños o los modelos, ya con eso estamos y decís, bueno, no, con esto, si está esto, ya está, o hay algo más. Mira, para no cortar, que me expliques y volver al Zoom, voy a suponer que quien está escuchando tiene como dos posibilidades. Puede ser un proyecto social con fin de lucro o un proyecto social sin fin de lucro. Cuando digo proyecto social fin de lucro, es una ONG que tiene un proyecto, supongamos hacer algo, y que no va a poder devolver ese dinero porque no hay un proyecto productivo en sí mismo, digamos. No hay un proyecto productivo. Cuando digo productivo me refiero a que tenga capacidad de devolver el dinero, ¿no? De descontar flujos, decimos los economistas. Y por otro lado, vamos a imaginar que hay otro proyecto de la gente que está escuchando que está más como encuadrado en una actividad económica. Es decir, un proyecto que genere impacto social, al igual que el otro, pero que en este caso que aparte genere impacto económico, ¿no? Eh, no sé por dónde crees que lo lleve, si te interesa que lo lleve por algún lado más que por otro. En esta oportunidad, sin fin de lucro. Vamos por Sí, fin de proyectos lucro. que no Perfecto, devolverían el dinero. perfecto. Entonces, en general, para mí, en esa instancia, para mí lo más importante es poder mostrar, en primer lugar, un plan recontra armado de cómo vamos a usar la plata que alguien nos va a dar, nos va a donar, nos va a subsidiar, cómo va a ser ese plan, cómo va a ser el equipo que lleve adelante eso. Y cuando digo cómo va a ser el equipo, me refiero no solamente, que sí es muy importante, a una dimensión profesional y técnica, sino cuán involucrado está
ese equipo en la conciencia transformadora de ese proyecto. Y esto para mí es muy importante. Digo, ¿cuánto el equipo dice? Che, de hecho, nosotros en Sumatoria le hemos dado financiamiento a proyectos que no tienen capacidad de devolvérnoslo o que tienen capacidad de devolvérnoslo y son una ONG. Porque tiene una, no sé, Techo, por poner un ejemplo. Digo, no porque la hayamos financiado, pero tiene una capacidad y una elocuente, ¿se dice? Sí, una que vos decís, che, estos pibes se comen la cancha. Y a mí hay algo que me parece que empieza a suceder, que te lo dejo como un asterisco para que puedan indagar, porque me parece que es lo que creo que viene a nivel mundial, es empezar a financiar por resultado más que por actividad. Lo mencionaste Por antes y me resultado lo quedé ahí. más que por actividad. Y es algo que viene pasando porque empiezan a suceder, y aparte nos pasaba mucho a nosotros como gobierno de subsidiar, de financiar a una ONG que hace formación. Entonces, una cosa es que yo financie la formación y otra cosa es que financie la formación con un plus respecto al resultado de la formación. Entonces, ahí empieza a aparecer algo que me parece que es muy potente. Me parece que es muy, muy potente. Pero me parece que es eso, es como tener muy bien identificada el dolor, ¿no? Como ese diagnóstico muy claro, tener muy claro cuál va a ser el resultado social frente a ese dolor, ni exagerar, ni menospreciar, ni subvalorar, digamos, pero digo, está esto y nosotros queremos lograr esto, y después decime cómo y con quién lo vas a lograr. Para mí, esa lógica es fundamental a la hora de poder, digo, salir a buscar financiamiento, porque sin duda el mundo como está, es mucha más la cantidad o la necesidad, dicho de otra forma, es mucho más la demanda que la oferta de financiamiento filantrópico, por poner un ejemplo. Entonces, necesitamos poder mostrar que vamos a lograr lo que queremos lograr, que el mundo va a ser un lugar mejor cuando este proyecto suceda y cuando este proyecto llegue a su fin. Eso es al servicio de lo que nos ponemos, que es lo que yo preguntaba antes, ¿no? Es decir, ¿al servicio de qué me estoy poniendo acá? ¿De mi propio ego? ¿De un financista que me pide hacer algo porque él quiere? ¿O de un proyecto que dice A a B, con quién y cómo? Bueno, tendríamos que poder respondernos esto cada vez que planteamos un proyecto, ¿no? Clarísimo, Mati. La última pregunta, el último punto era sobre el impacto, pero que ya lo mencionaste, ya lo trajiste, y me parece que cuando uno piensa en los resultados, que vos mencionabas acá el punto A al B, lo importante es llegar al B y después, en todo caso, ver cómo ese punto B se relaciona con el objetivo inicial que tenías y qué impacto genera, ¿no? En ese más adelante. Sí, No sé si querés sí hacer algún y agregado tener ahí. la posibilidad de ir, sí, y tener la posibilidad de ir como volviendo, en el medio, ¿viste? Como decir, che, ¿estamos o no estamos? Hay que hacer algún cambio. Y esto de, por un lado, la confianza y por otro lado, la capacidad de como de autocrítica verdadera, ¿no? Y me ha tocado ver proyectos de vuelta espectaculares que por alguna de estas razones se pegan la piel. Entonces me parece que tenemos como una responsabilidad de hacer las cosas bien, ¿no? Y de esa forma, bueno, en general, cuando se hacen las cosas bien, el financiamiento aparece. Digo, eso en general lo he visto clarísimo. Yo te agradezco muchísimo. Si te mostrara la cantidad de apuntes que tomé, siempre aprendo mucho en Muchas estas gracias. instancias, así que te agradezco mucho. Espero que quienes nos estén viendo les haya sido tan útil como a mí, que yo estoy seguro que sí. Así que, Mati, de vuelta, gracias por tu aporte, tu nombre en parte, y bueno, sé que contamos con vos, así que nuevamente gracias. Cuenta conmigo. 100% usted, vos y el equipo y el resto de los participantes también me pueden escribir, digo, a su disposición. Bueno, muchísimas gracias, Mati. Bueno, y a todo el resto nos Gracias. vemos en los encuentros.